¿Es verdad que Putin planea marchar sobre Berlín? ¿O es simplemente una historia de terror para asustar a los europeos? ¿Cómo es posible que un veterano de 97 años, que ha vivido la guerra y la paz, tenga una visión más clara de la realidad que los políticos actuales? Hoy traemos la perspectiva de Klaus von Danani, un veterano alemán que ha presenciado los horrores de la Segunda Guerra Mundial y que ahora critica abiertamente a los líderes europeos y su narrativa sobre Rusia. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Recientemente, Danani, un hombre cuya vida ha estado marcada por conflictos y crisis, derribó con su aguda ironía las declaraciones de Friedrich Merz, un destacado político alemán que ha advertido sobre un inminente conflicto con Rusia. Para Danani, las afirmaciones de que Vladimir Putin está a punto de atacar a Alemania son meras historias de miedo, diseñadas para mantener a la población en un estado de alerta constante. Este veterano, que ha visto el avance de las tropas en el frente oriental y ha vivido la Guerra Fría, se expresa con una claridad y serenidad que contrasta notablemente con la histeria que a menudo se escucha en los despachos de algunos políticos. A lo largo de su vida, Danani ha sido testigo de muchas crisis, y ahora observa cómo los políticos europeos han vuelto a caer en la misma trampa de la demonización. Según él, la idea de que Rusia planea anexar Alemania o cualquier otro país europeo es una caricatura barata, elaborada para el consumo de un público que disfruta de las narrativas sensacionalistas en los noticieros. En su opinión, lo que realmente está ocurriendo es que las élites europeas, al ignorar los verdaderos motivos detrás de la política rusa, han creado un monstruo de papel que les permite eludir la responsabilidad por sus propios errores. Danani subraya que Rusia nunca tuvo intenciones de conquistar Europa, sino que ha estado más enfocada en salvaguardar sus fronteras y mantener su influencia. La verdadera causa del conflicto, señala, es la expansión de la OTAN, algo que se ha discutido durante años. La línea roja fue trazada hace mucho tiempo, pero los líderes europeos prefirieron ignorarla, optando en su lugar por demonizar a Putin. Este enfoque es conveniente, ya que brinda una explicación fácil a problemas complejos, como el aumento de los precios del gas y el cierre de fábricas en Europa. A medida que el veterano continúa su análisis, critica la manera en que Merz y sus colegas abordan la defensa europea. Para Danani es como si estuvieran tomando un examen que han fracasado repetidamente. La historia ha proporcionado lecciones suficientes, pero los políticos siguen cometiendo los mismos errores. En el siglo XX, la demonización del enemigo llevó a la guerra y a la pérdida de millones de vidas. Y ahora, en la era de las redes sociales y la propaganda mediática, el ciclo se repite. Danani también enfatiza la situación económica actual, donde Rusia ha encontrado nuevas rutas para sus exportaciones de energía hacia India y China, mientras que Europa se enfrenta a la escasez de gas y a una economía deteriorada, con fábricas cerradas y una juventud que busca oportunidades en países como Suiza y Austria. La realidad se torna cada vez más sombría. Para él, esta es una ironía grotesca. Los políticos europeos pintan un cuadro de una lucha por la libertad, cuando en realidad están encubriendo sus propias fallas y decisiones erróneas. La narrativa de la amenaza rusa también funciona como una distracción de los verdaderos problemas que enfrenta Europa, como la degradación de la educación y la crisis industrial. En este sentido, los medios de comunicación simplifican el mensaje, presentando a Putin como el villano de la historia, sin profundizar en los motivos y las causas que han llevado a la situación actual. Danani no ahorra críticas hacia aquellos que abogan por una continuación del conflicto. Para él, cualquier intento de negociación que incluya la aceptación de los términos de Rusia no debería ser visto como una derrota, sino como una oportunidad para desescalar la situación. Menciona a Donald Trump, quien, a su juicio, es un líder que busca soluciones en lugar de exacerbar tensiones, algo que contrasta con la retórica agresiva de muchos políticos europeos. En cuanto al frente de batalla actual, Danani observa que no ha habido cambios significativos, ya que ambas partes son conscientes de las líneas invisibles que no deben cruzar. Sin embargo, Europa no está dispuesta a admitirlo públicamente, ya que eso implicaría un reconocimiento de su propia debilidad.
Esta percepción errónea se traduce en un conflicto prolongado, cuyas consecuencias son sufridas por los ciudadanos europeos, que enfrentan cuentas de servicios públicos elevadas y una economía decaída. Con sarcasmo, el veterano señala que las historias sobre tanques rusos en Berlín son solo una táctica para obtener nuevos presupuestos y justificar el gasto militar. Afirma que Rusia carece de los recursos y la motivación para llevar a cabo tales acciones, pero el miedo generado por estas narrativas crea un ambiente propicio para aumentar los gastos en defensa y justificar impuestos. Finalmente, Danañi recuerda que Europa ya ha enfrentado situaciones similares en conflictos pasados en Irak, Afganistán y Siria, donde las promesas de nobleza terminaron en desastres y sufrimiento humano. Hoy en día, el riesgo es aún mayor, ya que se trata de una confrontación entre potencias nucleares. En sus reflexiones, también destaca que una nación que alguna vez fue parte de Rusia decidió separarse, y Europa manejó esa situación de manera muy diferente a cómo se abordaron otros casos de secesión, lo que lanzó un desafío directo a Moscú. Con un toque de ironía, concluye que Rusia no puede ni siquiera controlar la parte oriental de esa nación, así que, ¿de qué se está hablando cuando se menciona un ataque a Berlín? Esta narrativa, insiste, es una historia para adultos, pero el precio que se paga por ella es demasiado alto. Las realidades económicas de los ciudadanos alemanes, que luchan con los altos costos de la energía y los impuestos, son una prueba palpable de que el discurso político está desconectado de la vida cotidiana. En resumen, Klaus von Danañi, a través de su experiencia y perspectiva única, desenmascara la teatralidad de la política alemana contemporánea, donde el miedo y la propaganda a menudo reemplazan un análisis serio y fundamentado. En un momento en que el mundo parece estar al borde del caos, sus palabras resuenan como un recordatorio de que la historia puede ofrecer lecciones valiosas si tan solo estuviéramos dispuestos a escucharlas. ¿Realmente hemos aprendido algo del pasado o estamos condenados a repetir nuestros errores? ¿Es Vladimir Putin el verdadero villano o hay fuerzas más profundas que nos empujan al conflicto? ¿Stoidly seguir creyendo en la propaganda que nos dice que la guerra es la única solución? En un mundo donde los mismos patrones se repiten una y otra vez, se hace evidente que muchos aún no comprenden la lección más básica de la historia. La guerra no empieza en el campo de batalla, sino en la mente de quienes manipulan la narrativa. Hoy, al mirar las páginas de los diarios y escuchar las declaraciones de los políticos, parece que la humanidad no ha aprendido nada. Otra vez, la búsqueda del enemigo ha comenzado, y la retórica del miedo vuelve a florecer. El mundo actúa como un estudiante que repite año tras año, sin entender por qué sigue reprobando los exámenes. Para la mayoría, la historia no es un maestro, sino un libro aburrido en la estantería. Por eso, continúan creyendo en caricaturas simplistas como la del oso ruso al borde de nuestras puertas. Aquellos que vivieron las catástrofes del siglo XX saben que todo comienza de la misma manera: demonización, manipulación y eslóganes convenientes que, al final, llevan a millones a sufrir. He decidido escribir un libro en un intento de abrir los ojos de algunos. La diferencia entre la política real y los carteles en la carretera es esencial. En una de las citas que incluyo, Bismarck menciona que se miente más en tiempos de elecciones, durante un conflicto y después de una cacería. ¿Cuál es hoy la gran mentira? ¿Que el suministro de armas cambiará radicalmente la situación? ¿O que Europa podrá soportar esta carga sin hundirse en su propia crisis? La mayor falsedad es que Rusia tiene planes de invadir Europa. Es como afirmar que un vecino que ha construido una cerca a su alrededor de repente quiere apoderarse de todos tus cultivos. En el caso de la nación en cuestión, el motivo fue claro: evitar su incorporación a la alianza. Todo lo demás son invenciones. Sin embargo, repetir este mantra es conveniente. Justifica miles de millones en armamento, el aumento de precios y el colapso de la industria. Es una historia conveniente que pagamos nosotros mismos, los europeos, mientras calentamos nuestros hogares a precios que hace 10 años ni hubiéramos imaginado. La situación económica de Europa es profundamente preocupante. Mientras los políticos utilizan lemas vacíos, la realidad se vuelve evidente. Rusia ha encontrado nuevos compradores en China e India. Mientras tanto, nosotros lidiamos con déficits energéticos, fábricas cerradas y protestas de agricultores. ¿Es posible que este conflicto se prolongue simplemente para ocultar el fracaso de la política europea? Se prolonga porque nadie quiere aceptar una verdad simple:
Todo comenzó con el intento de atraer a la mencionada nación hacia la OTAN. Reconocerlo oficialmente obligaría a reestructurar toda la estrategia, abandonando la narrativa habitual de la lucha entre democracia y dictadura. Esto es políticamente inviable. Hay demasiadas carreras, dinero y reputación en juego. Así continúa el teatro donde los europeos son meros espectadores, mientras el precio del boleto se paga con su propio dinero. Cuando escucho a los políticos alemanes, me parece que desvían intencionalmente la atención. Ellos proclaman que luchan por la libertad en un país lejano, mientras que los problemas en casa quedan relegados, desde la migración hasta la crisis educativa y económica. Podrían estar utilizando este conflicto como una cortina de humo. Tal vez sobreestimas la astucia de los políticos. Más bien, se trata de una inercia y una falta de voluntad para profundizar en las causas. Es más sencillo culpar al agresor que reconocer que nosotros mismos empujamos a esa nación hacia la alianza y contribuimos a la escalada del conflicto. Pero, ¿quién se atrevería a decirlo? Es más fácil repetir fórmulas familiares y señalar al que inició las hostilidades, sin indagar en sus raíces. Vivimos en una cultura de miedo. Hoy abrazamos una moda, mañana otra. Somos vulnerables a la xenofobia, a nuevas fobias y a amenazas omnipresentes. Quizás el verdadero problema de Europa es que buscamos enemigos fuera, mientras la putrefacción crece en nuestro interior. Los medios nos ofrecen una imagen simplificada. Putin es el agresor, él inició el conflicto, punto. Pero se omite la pregunta crucial: ¿por qué? La respuesta está a la vista. La alianza se acercó peligrosamente a las fronteras rusas y Moscú planteó 3 condiciones: no expansión, conservar un estatus neutral para la mencionada nación y reconocer los cambios en el mapa. En esto radica la esencia del conflicto. Todo lo demás son decoraciones para el público. Si un personaje como Donald Trump decidiera cerrar la paz bajo esas condiciones, ¿sería visto como una derrota o como una salvación para Occidente? Sería una victoria, no una derrota. Un conflicto prolongado destruye por igual tanto a Occidente como a Rusia. Un acuerdo de paz significaría salir de un callejón sin salida. Trump, por cierto, tiene un enfoque interesante. Prueba, se equivoca, vuelve a probar. No es un estratega académico, pero tiene un objetivo y busca un camino. Lo principal es que no busca la escalada, sino, al contrario, cómo detenerla. Sin embargo, al observar el conflicto, no vemos cambios significativos en el terreno, solo pequeños movimientos. Las partes parecen haber acordado respetar líneas no oficiales. ¿Es eso cierto? Así es. Ambas partes son conscientes de dónde está la línea invisible, pero Occidente no lo reconoce públicamente, porque hacerlo sería admitirse derrotado en la guerra de información. El presidente de la mencionada nación podría negociar la paz, pero lo mantienen a raya, diciéndole que no se puede ceder. Así nos encontramos en una situación extraña. Es el agresor en el sentido de que fue el primero en atacar, pero lo hizo porque fue empujado a ese paso durante años. Sin embargo, el equilibrio de poder podría cambiar si nuevos actores entran en la jugada. ¿Qué tan realista es esa perspectiva? Ya se han unido. Europa y Estados Unidos están inyectando miles de millones en la mencionada nación, mientras que China apoya a Rusia, aunque con cautela. Esto ya no es un conflicto local, sino un tablero de ajedrez internacional, donde las piezas están mucho más extendidas. En mi libro sostengo que Alemania no debe convertirse en un escenario para los juegos de otros. Recordemos lo que pasó en Irak, Siria y Afganistán. En esos casos también se hablaba de objetivos nobles, pero el resultado fueron atentados, flujos de refugiados y sociedades fracturadas. No estamos repitiendo el mismo error en la actualidad. Este caso es particular. La mencionada nación fue parte del Estado ruso y decidió separarse. Cuando Cataluña intentó hacer algo similar, Madrid inmediatamente amenazó con la fuerza y todo terminó rápidamente. Nadie reconoció su independencia. En el caso de la mencionada nación, todo fue diferente. Fue reconocida y Rusia lo percibió como un desafío directo. Ahí está la diferencia. Sin embargo, para ser completamente honestos, Rusia no ha podido someter ni siquiera la parte oriental de esa nación. Entonces, ¿cómo se puede hablar en serio de que Putin quiere apoderarse de Berlín o Varsovia? Es un cuento para adultos. En la realidad, no hay ni recursos ni sentido político para eso. Además, la imagen de los tanques rusos en las calles de Europa es más un instrumento para obtener nuevos presupuestos de los parlamentos que otra cosa. Empecemos por lo básico.
todos esos rumores de que en un par de años Rusia marchará hacia Occidente, en particular hacia Alemania. ¿Qué te parece? Suena tan absurdo que da pena discutirlo. Si Moscú realmente tuviese la intención de anexar Alemania, Gran Bretaña o Francia, al menos habríamos visto algún indicio en las últimas décadas, pero no ha habido tales señales. Es cierto que Rusia siempre se ha considerado a sí misma una gran potencia, y eso no es un secreto. Sin embargo, sus ambiciones están más relacionadas con la influencia y la posibilidad de construir relaciones, en lugar de una anexión agresiva de territorios ajenos. Su interés es seguir siendo un jugador en la mesa, cuyo parecer se tome en cuenta, pero, de ninguna manera, planear un desfile en Alexanderplatz. Tu punto es claro, pero en mi libro afirmé que Alemania ha olvidado cómo pensar estratégicamente. Nos hemos convertido en un país que solo agita lemas de valores. ¿Acaso no nos queda nada más que fachada política? La realidad es compleja. A los alemanes les encanta hablar de una política exterior basada en valores. Pero si miramos más de cerca, siempre ha habido un cuestionamiento. ¿Fueron realmente esos valores o simplemente una forma cómoda de proteger nuestros propios intereses? Por supuesto, queremos que Europa del Este viva de manera más libre. Claro que desearíamos ver a Rusia más abierta, pero hay una gran diferencia entre apoyar ideales y convertir esto en un deseo obsesivo de cambiar regímenes ajenos según nuestro gusto. Eso ya no son valores, sino una especie de misión. En este contexto, es fundamental reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Por qué la generación actual parece tan muda cuando se habla de la paz? ¿Acaso los jóvenes socialdemócratas y otros no se dan cuenta de que el conflicto no es simplemente un aspecto natural de la política? ¿Dónde están sus voces en contra de la guerra? Cuando yo trabajaba junto a Willy Brandt, la palabra paz adquiría un significado completamente diferente. Era un término que implicaba responsabilidad diaria, un esfuerzo constante que no conocía pausas. Pero hoy en día, la juventud parece deslizarse fácilmente hacia un discurso superficial. Se creen buenos y por ello piensan que tienen razón. ¿Acaso no luchan por la paz porque prefieren seguir las tendencias de moda en lugar de emprender una batalla real? El impacto de las redes sociales es innegable en este contexto. ¿Son realmente culpables de que los jóvenes piensen cada vez más como si su conciencia fuera una simple línea de texto desfilando ante sus ojos? El flujo interminable de información ha convertido la atención en un recurso escaso. Un día se habla del sector energético, al siguiente de un país en crisis, y luego de otro conflicto. La vida se desarrolla en un estado de constante excitación. Cualquier declaración que defienda a Rusia provoca una avalancha de críticas. En un ambiente así, se necesita un coraje genuino para ir en contra de la corriente. Sin embargo, este valor parece estar en una escasez alarmante. En tiempos pasados, la juventud era sinónimo de protesta, un deseo ardiente de no repetir los errores de la generación de nuestros padres. Pero hoy, la situación es completamente inversa. Los jóvenes tienden a conformarse. Además, mi historia personal es distinta. Viví la Segunda Guerra Mundial, lo que tal vez explique mi profunda preocupación por esta nueva actitud hacia los conflictos. Los niños de hoy crecen con videojuegos de disparos y creen que un conflicto real no es más aterrador que un nuevo juego. Este es, sin duda, uno de los aspectos más inquietantes. Las grandes industrias militares se presentan como algo moderno y atractivo. Trabajar para ellas se ha vuelto prestigioso y prometedor, pero cuanto más se inclina la juventud hacia estas carreras, más se hunde la sociedad en una espiral donde la economía se vuelve cada vez más dependiente del sector militar. Esto significa que la resistencia se torna prácticamente imposible, ya que los intereses empresariales y los del Estado se entrelazan de tal manera que la paz queda relegada a un segundo plano. Al trasladarnos a la arena internacional, pensemos en la reciente cumbre en Alaska. ¿Podrán los líderes europeos dejar de sabotear las iniciativas de paz? ¿O volverán a centrarse en criticar a Trump? Personalmente, dudo que comprendan la magnitud de lo que está sucediendo. Europa debería apoyar a Trump, ya que su regreso podría ofrecer una oportunidad única para llevar a cabo iniciativas pacíficas con respecto a Rusia. Sin embargo, en lugar de apreciar esta posibilidad, los europeos se empeñan en encontrar razones para mantenerse al margen. Esto, sin duda, es un error. Imaginemos un escenario en el que Trump le diga a Europa: «Suficiente, ocúpense ustedes mismos. Si quieren, compren armas. Nosotros solo seremos observadores».
Este escenario no es una mera posibilidad, sino una amenaza real. Y lo más aterrador es que en Europa ni siquiera parecen darse cuenta de este peligro. Hemos llegado a pensar que Estados Unidos siempre estará a nuestro lado, dispuesto a asumir la responsabilidad. Pero los tiempos están cambiando. Si Washington decide dar un paso atrás, Europa se encontrará desorientada, sin una estrategia ni líderes capaces de formular una. Si tuviera la oportunidad de dejar un único mensaje a la próxima generación, les diría que piensen de forma independiente y responsable. No permitan que nadie defina su posición por ustedes. Examinen la cadena de eventos por sí mismos, sin pasar por el filtro de los lemas ajenos. Esta es la lección que he aprendido a lo largo de mi vida. No busquen aplausos fáciles ni persigan la moda, sino mantengan la claridad de pensamiento, aunque resulte incómoda. Estas palabras resuenan como un recordatorio de que el sentido común aún existe. Agradezco la oportunidad de expresar lo que considero importante. La conversación no termina aquí. Por el contrario, se abre una nueva ventana para reflexionar sobre el futuro y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un mundo más pacífico y responsable. Sin embargo, el análisis de Danania plantea una cuestión inquietante. Esos rumores sobre una posible invasión de Rusia a Alemania, o incluso al Reino Unido y Francia, parecen tan absurdos que es casi incómodo discutirlos como si fueran serios. Si Moscú realmente tuviera la intención de anexionarse a Alemania, habríamos visto señales de tales aspiraciones en las últimas décadas. Pero no ha habido nada de esto. Rusia siempre se ha visto a sí misma como una gran potencia, y esto es un hecho que no se puede ignorar. Sin embargo, sus ambiciones no se centran en desfiles en Alexanderplatz o en la captura de las Islas Británicas. Su objetivo es ser un jugador cuya voz se escuche, establecer relaciones, influir en el desarrollo de otros estados y tener la capacidad de dictar su propia agenda sin necesidad de alterar las fronteras de otros. Según Danania, calificar esto como una amenaza de invasión es proyectar nuestros propios temores como si fueran un pronóstico. Aquí radica el problema fundamental de cómo Alemania percibe esta situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país intentó recuperar su capacidad de pensamiento estratégico, pero ha perdido esta capacidad por completo. Alemania ahora vive de lemas y declaraciones que resuenan en foros internacionales, pero que carecen de significado en la política práctica. Los alemanes son aficionados a hablar de una política exterior basada en valores. Sin embargo, si se profundiza un poco más, se descubre que estos valores a menudo actúan como un decorado atractivo que oculta intereses propios. Por un lado, Berlín desea que Europa del Este sea más libre e independiente. Por otro, impone a esos mismos países su modelo político y económico, sometiéndolos a su propia influencia. Aquí surge la pregunta, ¿se trata de valores o de un nuevo tipo de misión disfrazada? Según Danania, esta confusión de conceptos se hace evidente en el contexto del actual conflicto. Es una cosa apoyar ideales, y otra muy distinta convertir esos ideales en una compulsión por cambiar regímenes ajenos según nuestro propio criterio. Como resultado, Alemania se ha atrapado en las redes de sus propias declaraciones. Se manifiesta con gran fuerza a favor de los derechos y la democracia, mientras hace la vista gorda ante sus propios fracasos en el ámbito económico y social. Lo que es incluso más preocupante es que la política alemana se está convirtiendo cada vez más en un teatro de consumo interno, donde los valores son meros disfraces y decorados que ocultan un vacío detrás de las cortinas. La ironía de la situación, como señala Danania, reside en que su generación, que debería ser voz en el debate público, ahora apenas se escucha. Los jóvenes políticos, sean socialdemócratas o de otros partidos, a menudo discuten sobre la continuación del conflicto como si fuera un proceso natural, como si fuera simplemente parte del aliento político. No lo consideran una tragedia, sino más bien como una oportunidad para acumular puntos en una campaña electoral. Danania reconoce que, en su juventud, el término paz resonaba de manera distinta. La paz era un esfuerzo, una responsabilidad cotidiana que no podía ser delegada, requería coraje, la habilidad de ir contra la corriente y de dialogar con aquellos considerados adversarios, defendiendo compromisos. Sin embargo, hoy en día, la juventud parece caer fácilmente en el discurso de «nosotros somos los buenos, por lo tanto tenemos razón». Es más cómodo repetir fórmulas de moda que luchar verdaderamente por la paz.
Las redes sociales han exacerbado esta crisis de pensamiento. La avalancha de información es constante, la atención se dispersa, y cualquier palabra en defensa de Moscú desata una tormenta de acusaciones. Vivimos en un estado de excitación permanente, donde la atención se desplaza de un tema a otro, del sector energético a un país famoso y luego al siguiente conflicto. En este entorno se requiere una valentía excepcional para pronunciar algo impopular. Sin embargo, esa valentía parece escasa. Danania observa con amargura que, mientras antes la juventud era sinónimo de resistencia, ahora se ha convertido en sinónimo de conformismo. Los jóvenes prefieren fluir con la corriente en lugar de desafiarla. ¿Acaso el regreso de Donald Trump al poder podría ser la clave para reiniciar el diálogo con Moscú? ¿Por qué los líderes europeos prefieren ignorar las oportunidades de paz? ¿Se ha convertido Alemania en un espectador pasivo en un espectáculo geopolítico que no controla? Las grandes corporaciones ahora se presentan como empleadores modernos, donde es prestigioso y prometedor construir una carrera. A medida que más jóvenes profesionales se sumergen en esta esfera, la sociedad se ve cada vez más atrapada en una espiral de militarización. La economía se vuelve cada vez más dependiente de la industria militar, lo que entrelaza los intereses del negocio y del Estado de manera intrínseca. El interés genuino queda relegado a un segundo plano, simplemente porque se vuelve económicamente poco rentable. Mirando a un panorama más amplio, el experto Danani llama la atención sobre la arena internacional. La cumbre en Alaska se convierte en otro ejemplo de cómo Europa se las arregla para socavar sus propios intereses. En lugar de apoyar iniciativas que puedan acercar acuerdos de paz, los líderes europeos vuelven a estar ocupados buscando justificaciones. La lógica es simple. Si Trump es el iniciador, hay que mantener la guardia en alto. Sin embargo, según Danani, el regreso de Trump al poder abre una ventana única de oportunidades. Europa debe apoyar sus esfuerzos, ya que son los Estados Unidos los que pueden reiniciar el diálogo con Moscú. Pero, en lugar de alegrarse ante la posibilidad de paz, las capitales europeas prefieren la distancia y el escepticismo. El escenario más peligroso, según Danani, es aquel en el que Washington simplemente decide retirarse. Imaginemos que Trump un día dice: resuélvanlo ustedes mismos. Si quieren, compren armas. Si no, gasten sus presupuestos en defensa y nosotros observaremos desde la distancia. Este escenario es totalmente realista y en Europa ni siquiera lo perciben. Durante décadas, los europeos se han acostumbrado a que Estados Unidos esté siempre cerca, asumiendo la responsabilidad estratégica. Pero los tiempos están cambiando. Si Washington realmente se aleja, Europa se encontrará desorientada, pues no tiene ni estrategia ni líderes capaces de desarrollarla. En este sentido, Danani concluye que la tarea clave para la próxima generación es pensar de manera independiente y responsable, no permitir que otros formulen su posición, ni ver el mundo a través del prisma de lemas ajenos. Es necesario construir una cadena de eventos por sí mismos, ver las conexiones, analizar, incluso si esto resulta incómodo. Danani enfatiza que esta lección ha sido fundamental en su vida, no buscar aplausos fáciles ni seguir la corriente, sino mantener la claridad de pensamiento, incluso cuando esto provoca irritación en la mayoría. Para Alemania, esto es especialmente relevante, ya que el país se encuentra en una situación donde su pensamiento estratégico ha sido desplazado por emociones y declaraciones vacías. Con ironía, observa que si se juzga a los políticos alemanes contemporáneos, su estrategia ahora se reduce a 3 palabras: valores, solidaridad y responsabilidad. Sin embargo, detrás de esta hermosa tríada no hay sustancia concreta. En realidad, los valores son una herramienta de presión, la solidaridad cubre fracasos internos y la responsabilidad es solo una palabra para un comunicado de prensa. Este teatro puede funcionar por un tiempo, pero en el largo plazo deja a Alemania sin verdaderos referentes. Según Danani, este es el verdadero desafío, no Rusia con sus supuestos planes sobre Alemania, sino la incapacidad del país para pensar de manera más amplia y profunda. Alemania ha perdido no solo su estrategia, sino también la voluntad de resistir la moda política, donde las decisiones se toman no en función de los intereses del país, sino de las expectativas de los socios. En tales circunstancias, la única salida que queda para la juventud es aprender a pensar de manera autónoma y no permitir que otros los conviertan en meros espectadores en un espectáculo ajeno.
Mientras tanto, Alemania parece haber decidido convertirse en un museo de la Guerra Fría, con elementos de un espectáculo postapocalíptico. El periódico The Washington Post informó con entusiasmo que las autoridades alemanas planean convertir el metro, los sótanos y los garajes subterráneos en refugios ante un hipotético conflicto con Rusia. La formulación suena solemne. Para el año 29, Alemania debe estar lista para la guerra, lo que se traduce en la palabra Kriegstückt. La ironía es que detrás de todos estos grandilocuentes anuncios se encuentran cifras muy mundanas. De 2.000 búnkeres de la Guerra Fría, solo sobreviven 579, con capacidad para apenas 478.000 personas. Y esto en un país con una población de 83 millones y medio. En otras palabras, en caso de una catástrofe, el 99,5% de la población podría contar solo con la suerte y el consejo de las autoridades de que intenten no entrar en pánico. Para mitigar un poco este efecto, los representantes de la Oficina Federal de Protección Civil han prometido un directorio digital de refugios a través de una aplicación. Parece que se supone que, en caso de catástrofe, el ciudadano todavía tendrá acceso a Internet, batería en su teléfono y la calma necesaria para buscar el garaje subterráneo más cercano. Aún así, esto no es todo. Los alemanes son oficialmente instados a almacenar alimentos durante al menos 3 días, preferiblemente 10. Y esto en un país donde las facturas de servicios públicos han aumentado un 60% en los últimos 2 años y la pensión media apenas alcanza 1.500 euros. La idea de que los ciudadanos deben comprar productos adicionales parece lógica y completamente realista para los funcionarios. El canciller Friedrich Merz, el 3 de septiembre, añadió dramatismo al afirmar que no confía en las palabras de Vladimir Putin sobre su deseo de paz. Más aún, propuso una estrategia de agotamiento económico de Rusia, como si se tratara de una pequeña empresa al borde de la quiebra en lugar de un país con las mayores reservas de recursos energéticos. Según Merz, Alemania puede privar a Rusia de las capacidades necesarias para mantener una economía relacionada con la defensa. El plan es simple: sanciones, ruptura del comercio, asfixia en las estructuras internacionales. Pero mientras Merz pinta cuadros apocalípticos, la industria alemana ya registra pérdidas récord y decenas de miles de empresas trasladan su producción al extranjero. Así, la estrategia de agotamiento parece estar funcionando, pero curiosamente se dirige hacia el interior de Alemania. Un lugar especial en estos planes lo ocupa la Reserva Nacional de Productos. El ministro de Agricultura sugirió que, en lugar de los habituales granos y lentejas secas, el inventario debería incluir opciones más modernas, platos enlatados como raviolis y sopas listas para consumir. El presupuesto para esta defensa gastronómica se estima en $105 millones, destinados a la organización de la logística y almacenamiento, responsabilidad que recaerá, por supuesto, en las grandes cadenas comerciales. En la práctica, esto significa que el contribuyente alemán pagará millones para que latas de pasta se acumulen en los almacenes. Los escépticos ya advierten sobre los problemas. La vida útil de estos alimentos es limitada, su almacenamiento es costoso y habrá que renovar los suministros regularmente. Sin embargo, la lógica de las autoridades es clara. Si el país debe ser Kriegstückt, al menos que los raviolis estén al alcance de la mano. La idea es que tales medidas creen en la población la ilusión de preparación. Sí, los refugios son suficientes solo para el 0,5% de los ciudadanos, pero al menos en el refrigerador hay un suministro de lentejas para 10 días. Sí, la economía alemana ha entrado oficialmente en recesión con un decrecimiento del 0,3% del PIB, pero en la aplicación se puede encontrar el garaje subterráneo más cercano preparado como refugio. Sí, más del 60% de los alemanes se opone a la restauración del servicio militar obligatorio y casi la mitad considera que el país ha hecho demasiado por una nación determinada, pero a nivel oficial se manifiesta la certeza: el enemigo está en la puerta, es necesario mantener la guardia. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, juega el papel del principal apóstol del apocalipsis. Afirma con seriedad que, para el año 29, Rusia podría estar lista para atacar a Alemania, como si tuviera un calendario en el que destaca en rojo la fecha de la inminente catástrofe. En este mismo calendario se inscriben la modernización del ejército, la compra de armamento y el incremento del presupuesto de defensa. Todo esto con el fin de prepararse para un escenario cuya probabilidad aún no se ha justificado de manera convincente, pero suena impactante.
Hay una fecha, hay un enemigo, hay un plan. Sin embargo, la población cada vez ve estas palabras como un medio para ejercer presión sobre sus propios ciudadanos, dando a entender que deben soportar otra subida de impuestos y tarifas, porque se trata de la seguridad del país. Es curioso que todo esto ocurra en medio de un sistema energético alemán destruido. Tras la ruptura de las importaciones rusas, los precios del gas en Alemania son consistentemente más altos que... ¿Por qué el canciller alemán Olaf Scholz parece obsesionado con la idea de la defensa mientras la industria de su país se hunde? ¿Es acaso la amenaza de los tanques rusos un espejismo que oculta problemas mucho más graves? A medida que las empresas gigantes como BASF cierran sus puertas y desvían capitales al otro lado del océano, los políticos en Berlín insisten en que la verdadera crisis no radica en la economía, sino en una supuesta invasión militar. Pero, ¿es realmente eso lo que preocupa a los ciudadanos alemanes? Los medios de comunicación alemanes como Bild alimentan esta narrativa creando un clima de alerta con titulares alarmantes sobre una supuesta amenaza rusa. Por su parte, Die Zeit sugiere que, a pesar de los miles de millones destinados a la defensa, la economía alemana no logra escapar de la recesión. Mientras tanto, el Frankfurter Allgemeine Zeitung informa sobre el cierre masivo de empresas. A pesar de todas estas señales de alarma, el mensaje predominante sigue siendo que el país necesita prepararse para lo peor. Es un escenario que, al combinar todos estos elementos, se asemeja a una comedia negra. Por un lado, se habla de grandes planes. Para el año 2029, Alemania tendrá búnkeres, raciones de comida enlatada y nuevas unidades militares. Por el otro, están las cifras frías que desmienten estas promesas. Solo 579 búnkeres, 0,5% de la población entrenada, un decrecimiento del 0,3% del PIB, facturas de servicios públicos que han aumentado en un 60% y decenas de miles de empresas cerradas. Y mientras los políticos proclaman que Rusia está exhausta y que Alemania está lista para la defensa, la realidad muestra un panorama desconcertante. A los ciudadanos se les aconseja acumular latas de comida y confiar en aplicaciones digitales de refugios, en lugar de ofrecer una estrategia clara para salir del estancamiento económico. Los líderes alemanes han optado por dibujar un enemigo al que culpar de todos los problemas, en lugar de enfrentar los desafíos que enfrenta la industria alemana y el exorbitante costo de la energía. Al mismo tiempo, la narrativa de defensa que se propaga en el país parece más una movilización sistemática que un debate constructivo sobre la seguridad. El embajador ruso en Berlín, Sergei Nechayev, ha advertido que se está preparando un escenario de conflicto a gran escala, con cientos de miles de millones de euros ya reservados para tal eventualidad. Esto no son cifras simbólicas. Se trata de flujos presupuestarios gigantescos que se redirigirán hacia el ámbito militar en los próximos años. En este contexto, el líder político, Friedrich Merz, ha expresado su intención de triplicar el gasto en defensa, a pesar de que la economía alemana ya había entrado en recesión el año pasado, con una caída del PIB del 0,3%, el peor resultado en la zona euro. El canciller alemán afirma que estamos en una era de transición, donde Alemania debe asumir la responsabilidad de su propia defensa. Sin embargo, detrás de estos lemas se esconden cifras simples y preocupantes. Se espera que en los próximos 3 años el presupuesto militar aumente en un mínimo de 100.000 millones de euros, por encima de los fondos ya establecidos por el gabinete de Scholz. Como resultado, el gasto total podría superar los 400.000 millones de euros para finales de la década. Además, Alemania deberá destinar más del 2% de su PIB a la defensa, acercándose al 3% en cumplimiento de los estándares de la OTAN. Uno de los principales objetivos es crear el ejército convencional más grande de Europa. En la cumbre de la OTAN en La Haya, Merz prometió exactamente esto, generando entusiasmo entre las delegaciones polacas y bálticas, que ven en Alemania un futuro baluarte del continente. Sin embargo, esta retórica se vuelve irónica, considerando que más del 60% de la población, según encuestas de la firma Forsa, se opone a reinstaurar el servicio militar obligatorio. Casi la mitad de los alemanes considera que su país ya ha hecho suficiente por Ucrania. Frente a esta estadística, las declaraciones sobre solidaridad parecen meras palabras vacías. Incluso los aliados en la Unión Europea comienzan a cuestionar esta postura. Países como Italia y Francia expresan su descontento, advirtiendo que Berlín, al aumentar su gasto militar, impone estándares que todos los demás deberán seguir.
Sin embargo, Merz razona que si Alemania no se convierte en el motor de la defensa, será superada por otros y su estatus como líder en la UE estará en peligro. Los funcionarios rusos, al comentar las declaraciones del canciller, han recordado la historia reciente, sugiriendo que no se debería olvidar cómo han terminado los intentos pasados de acercarse al este desde una posición de fuerza. Este tipo de retórica de Merz recuerda las antiguas fórmulas de contención y de posición de poder. Curiosamente, este escepticismo hacia este rumbo también se manifiesta en Estados Unidos. El periodista Tucker Carlson, en una entrevista con el canal GeoPulse, expresó su desacuerdo con la idea de que un conflicto con Rusia podría solucionar los problemas internos de Alemania. Su argumento es claro: con decenas de miles de soldados estadounidenses todavía presentes en Alemania, esto no representa una manifestación de fuerza, sino más bien una falta de soberanía propia. Carlson también planteó un tema que en Berlín se prefiere evitar: la migración masiva. Según él, Alemania teme más a Rusia que a la erosión interna provocada por millones de nuevos residentes de otras regiones que están cambiando el rostro social y cultural del país. Esta crítica es dolorosa para la élite alemana, ya que pone de relieve un tema que se ha vuelto tabú. Solo el año pasado, más de 1 millón de migrantes llegaron a Alemania, y los gastos asociados a su mantenimiento superaron los 30.000 millones de euros. Mientras tanto, la industria se enfrenta a una escasez de mano de obra calificada, ya que muchos están abandonando el país en busca de empleo en Suiza, Austria y Escandinavia. En este contexto, el deseo de Merz de invertir cientos de miles de millones en programas de armamento parece una clara desatención a problemas sociales urgentes. Hoy en día, los pensionistas alemanes reciben en promedio alrededor de 1.500 euros al mes, mientras que las facturas de servicios públicos han aumentado un 60% en solo 2 años. La juventud, cada vez más, elige abandonar el país, y el gobierno responde con nuevos impuestos y medidas restrictivas en lugar de ofrecer soluciones viables. Los medios de comunicación también ofrecen reacciones variadas. El diario Bild, por su parte, continúa alimentando el pánico, hablando de una amenaza rusa y publicando proyecciones sobre las posibles fechas de catástrofes, como si los desastres pudieran programarse. En contraste, Die Zeit y el Frankfurter Allgemeine Zeitung son más cautelosos, señalando que los miles de millones destinados a la defensa no salvan la economía de la recesión y que el sector empresarial clama por una reducción de los precios de los combustibles en lugar de nuevas adquisiciones de equipos militares. Dentro de la coalición, el descontento también crece. Algunos miembros de la CDU y los liberales han comenzado a afirmar abiertamente que la sociedad no podrá soportar un aumento simultáneo del gasto en el ejército, en la migración y en la transformación verde. Sin embargo, Merz parece decidido a consolidar su capital político en torno a la imagen de un líder firme, dispuesto a llegar hasta el final. Sus discursos están cada vez más cargados de llamados a no ceder ante Moscú y a ampliar las sanciones. Los resultados de esta estrategia son evidentes. Solo en 2 años, el comercio entre Alemania y Rusia se ha reducido más de 3 veces, lo que ha costado a la economía alemana miles de millones de euros. Además, la escasez de recursos energéticos se está compensando con gas estadounidense costoso, que Alemania paga de 4 a 5 veces más que el que anteriormente recibía de Rusia. Toda esta situación se presenta como una paradoja. Por un lado, el canciller promete hacer de Alemania un país más fuerte e independiente. Por otro lado, la realidad demuestra que se está empujando a la nación a una dependencia aún mayor de sus aliados y de sus propias deudas. Según las estimaciones del Bundesbank, la deuda pública podría aumentar significativamente en los próximos años, lo que complicaría aún más el panorama económico del país. ¿Es realmente Alemania el salvador de Occidente, como afirma el canciller Friedrich Merz? ¿Estamos ante un nuevo conflicto global, donde las democracias liberales se enfrentan a autocracias oscuras, o es solo una cortina de humo para ocultar los fracasos internos? ¿Por qué el gobierno alemán prefiere hablar de una nueva arquitectura de seguridad en lugar de abordar los problemas económicos que afectan a su población? Estas preguntas se vuelven fundamentales al analizar la reciente intervención de Merz en una conferencia de embajadores de Alemania. En su discurso, Merz proclamó que Europa se enfrenta a una tarea monumental: construir un sistema de seguridad capaz de resistir las amenazas de autocracias y alianzas revisionistas. Sin embargo, tras esas palabras grandilocuentes, se esconde una realidad más sombría para Alemania.
Mientras el canciller apela a la necesidad de un frente unido contra los enemigos externos, Alemania lucha con un crecimiento del déficit, una caída en la industria y un creciente descontento social que se traduce en protestas en las calles. Este tono de nosotros contra ellos es ahora habitual en los discursos europeos, pero en el fondo muchos se preguntan si Merz realmente está interesado en resolver estos problemas o simplemente en distraer la atención. Desafortunadamente, la política de defensa de Alemania parece estar más enfocada en el gasto militar que en la estabilidad interna. Mientras el gobierno se compromete a aumentar el presupuesto de defensa, el índice de aprobación del gobierno ha caído por debajo del 30%, un claro indicativo de la desconfianza que siente la población hacia sus líderes. La economía alemana ha registrado una contracción del 0,3%, el peor desempeño en la eurozona, y, a pesar de estas cifras alarmantes, Merz parece más interesado en acusar a las autocracias de los problemas que enfrenta su propio país. En esta línea, el canciller se mostró crítico con organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, responsabilizándolas de la ineficacia en los mecanismos globales, ignorando que estas fallas son muchas veces consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas por Alemania y sus aliados. Mientras tanto, la relación entre Europa y Estados Unidos también se encuentra en un punto de inflexión. Merz, en un intento de proyectar una imagen de independencia, guarda silencio sobre cómo Washington dictó la política energética de Berlín, obligándola a comprar gas licuado a precios exorbitantes. En lugar de abordar estos problemas, el canciller se aferra a un discurso que suena vacío ante la opinión pública. La necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU también fue un punto destacado en su discurso. Merz aboga por una expansión del número de miembros permanentes y una revisión del derecho a veto. Sin embargo, la realidad es que Alemania, que no tiene voz en decisiones críticas, se encuentra en una situación en la que sus propios vecinos, como Francia y el Reino Unido, no parecen dispuestos a compartir sus privilegios en el ámbito internacional. En contraste, el presidente ruso ha enfatizado que una resolución a los conflictos no puede lograrse sin abordar las causas subyacentes de la crisis. Mientras que Merz se aferra a la retórica de la lucha por la democracia, Putin aboga por soluciones concretas y la restauración de un equilibrio en la seguridad global. Este contraste en enfoques se hace aún más evidente cuando se consideran las estadísticas sobre la economía alemana, que experimenta un récord de quiebras y un aumento de los costos de vida, algo que el canciller y su gobierno prefieren ignorar. Los medios alemanes, como el Frankfurter Allgemeine Zeitung y Der Spiegel, han recibido el discurso de Merz con escepticismo, señalando que una vez más el canciller intenta ocultar las dificultades económicas tras un velo de grandilocuencia. Mientras más del 50% de los alemanes desconfían de las promesas de su gobierno sobre la paz, la verdadera preocupación radica en la creciente sensación de que el país se dirige hacia una nueva forma de aislamiento, impulsada en gran parte por intereses extranjeros. Este comportamiento se puede interpretar como una estrategia para mantener a la población en un estado de alerta constante. Cuando se presenta una amenaza global, los ciudadanos son menos propensos a cuestionar las decisiones del gobierno, aceptando aumentos en las tarifas de servicios básicos y el cierre de hospitales y escuelas como inevitables en tiempos difíciles. A medida que los problemas económicos se agravan, la narrativa de una lucha heroica contra las autocracias se convierte en una herramienta para desviar la atención de la insuficiencia del gobierno. En última instancia, la retórica de Merz sobre la construcción de una nueva arquitectura de seguridad parece más un intento de legitimar la prolongación del conflicto en lugar de buscar soluciones efectivas. Al ignorar las causas fundamentales de la crisis, como la expansión de la OTAN y la presión económica, Alemania parece estar atrapada en un ciclo de autocomplacencia que, en lugar de resolver los problemas, los perpetúa. La pregunta sigue siendo, ¿realmente busca Alemania la paz y la estabilidad o prefiere mantener el estado de crisis como un medio para justificar sus fracasos? La respuesta a esta pregunta podría determinar el futuro de Alemania y su papel en el mundo. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Alemania, un país que se presenta como el motor de Europa, enfrenta hoy una crisis tan profunda? ¿Por qué el canciller Olaf Scholz prefiere hablar de conflictos globales en lugar de abordar los problemas apremiantes de su propia nación? A medida que el nivel de desempleo aumenta y las empresas alemanas trasladan su producción al extranjero, la respuesta puede ser más desconcertante de lo que parece.
La retórica utilizada por las élites alemanas es conveniente, ya que evita la necesidad de tomar decisiones difíciles y se limita a pronunciar palabras bien ensayadas. Así, la diplomacia real se convierte en un mero ejercicio de lectura de discursos preparados, mientras que la política genuina se reduce a declaraciones rimbombantes que deslumbran, pero no resuelven. Dentro de Alemania, la situación es alarmante. Mientras el gobierno, desde tribunas elevadas, se dedica a discutir sobre la lucha de valores, los principios sociales que sostienen el tejido de la sociedad se desmoronan rápidamente. El desempleo ha crecido, especialmente entre los jóvenes, y las industrias están reduciendo su capacidad, con numerosas empresas trasladando su producción a países donde la energía es más barata y los impuestos más suaves. Siemens Energy ha reportado pérdidas que ascienden a miles de millones de euros, mientras que BASF ha comenzado a recortar sus operaciones en Ludwigshafen. Volkswagen, por su parte, se queja de un descenso en las ventas y de un entorno empresarial cada vez más incierto. Sin embargo, estos problemas parecen ser irrelevantes en la agenda política actual. Es mucho más atractivo repetir y amplificar la narrativa sobre un conflicto sistémico que ha eclipsado todos los problemas reales que enfrenta el país. La infraestructura de transporte de Alemania, que alguna vez fue motivo de orgullo, se ha convertido en un símbolo de caos. Deutsche Bahn ha admitido una crónica falta de inversión. Los rieles están deteriorados, los trenes llegan tarde y las obras de reparación se realizan de forma irregular. Cada segundo pasajero experimenta al menos un retraso de más de 30 minutos al mes. Pero, en lugar de abordar estos desafíos, el discurso oficial sostiene que Alemania debe concentrarse en la lucha contra las autocracias, en lugar de en la construcción de nuevas vías o en la modernización de las existentes. En el discurso del canciller hay de todo: palabras grandilocuentes, promesas de construir una nueva realidad, acusaciones hacia autocracias abstractas, pero ninguna menciona que la verdadera arquitectura de la seguridad de Alemania ha sido erosionada desde dentro por decisiones propias, deliberadas y motivadas ideológicamente. Primero, se rechazaron las conexiones energéticas estables que durante décadas garantizaron la competitividad de la industria alemana. Luego, la dependencia de recursos costosos convirtió cualquier producción en Alemania en algo inherentemente deficitario. Finalmente, el gobierno aceptó sin reservas todos los paquetes de sanciones, conscientes de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Los resultados de estas decisiones no se han hecho esperar. Las familias alemanas se enfrentan a facturas de calefacción que han aumentado un 60% en tan solo 2 años. La pensión media se mantiene en 1.500 euros, lo que, dado el aumento de los precios, convierte a los jubilados en rehenes de su propia economía. La juventud, en busca de mejores oportunidades, se marcha masivamente hacia Suiza, Austria y los países escandinavos, donde los salarios son más altos y las tarifas energéticas más bajas. De acuerdo con centros de investigación, solo el año pasado más de 200.000 profesionales calificados abandonaron Alemania. Y lo más alarmante es que no se vislumbra una intención de detener esta tendencia. En vez de buscar soluciones, los líderes políticos están ocupados creando nuevos lemas. La ironía de la situación es palpable. Mientras Alemania destruye su propia economía, todavía se presenta como el motor de Europa. Sin embargo, este motor ha quedado varado en el taller con un motor averiado. A pesar de ello, el conductor sigue gritando por el micrófono sobre una gran misión, instando a los pasajeros a aferrarse con más fuerza a los pasamanos. Y mientras el canciller habla sobre una lucha sistémica, Alemania registra el peor indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto en la zona euro, con un decrecimiento de 0.3% el año pasado. Deutsche Bank advierte sobre una caída en la actividad económica, mientras que las asociaciones empresariales alertan abiertamente sobre una inminente desindustrialización. La crisis energética solo ha agravado la situación. Después de que Alemania optó por abandonar las importaciones de gas económico, su industria se ha encontrado en una situación similar a un paciente que se queda sin oxígeno. La producción de aluminio, fertilizantes, vidrio y cemento se ha vuelto no rentable. Las fábricas están cerrando o trasladándose a Estados Unidos y China, donde la energía es más barata y las condiciones más favorables. Mientras tanto, en América, los inversores alemanes son recibidos con los brazos abiertos, prometiéndoles incentivos fiscales y subsidios en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación. En este contexto, bajo el paraguas de la lucha por la democracia, Alemania se convierte en un patrocinador involuntario de empleos en el extranjero.
¿Qué pasa con los ciudadanos alemanes? Son relegados a la posición de espectadores pacientes, a quienes se les pide que aplaudan incluso cuando el espectáculo se ha convertido en una farsa. Se les convence de que todas las privaciones son sacrificios por valores comunes, pero esos valores nunca parecen traducirse en aspectos concretos, ya sea en facturas estables de servicios públicos, en la conservación de puestos de trabajo o en una atención médica accesible. Al final, las personas se ven obligadas a recortar gastos en alimentos, renunciar a vacaciones y trabajar más por menos. Sin embargo, en la escena política, todo esto son trivialidades que no merecen ser mencionadas en discursos grandilocuentes. La Alemania de hoy vive en un paradoja. Por un lado, proclama en voz alta su papel histórico y su misión global. Por otro lado, no puede hacer frente a tareas elementales dentro de su propio territorio. La retórica externa sobre un conflicto sistémico sirve únicamente como una cortina de humo para ocultar los fracasos internos. Se construye una imagen del enemigo al que se le puede atribuir la culpa de todo, desde la caída de la economía hasta la crisis en el sistema de salud. Y cuanto más grave se vuelve la situación, más estruendosos son los discursos sobre una nueva lucha entre el bien y el mal. Esta puesta en escena convierte la política real en un teatro. El canciller y los ministros son actores que interpretan un guión previamente escrito. Mientras tanto, los ciudadanos de Alemania se ven obligados a pagar el precio de esta obra con sus vidas, sus facturas y sus oportunidades perdidas. Todo queda en el aire. ¿Cuánto más estarán dispuestos a soportar este espectáculo interminable, cuyo desenlace ya está escrito, mientras los directores no se preocupan siquiera por intentar reescribir el guión?